quiero hablar acerca de qué es la ansiedad. El significado de ansiedad es estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La palabra ansiedad habla de eso, de afán, de preocupación, incluso a veces de aflicción también, porque es el intento de controlar el mañana, el intento de controlar lo que va a pasar. Dentro nuestro hay como una inquietud, un presentimiento. La persona que está viviendo con ansiedad tiene un presentimiento de que algo malo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo que hace es imaginárselo. Es imaginarse y preocuparse por lo que podría llegar a pasar. Esa básicamente es la ansiedad. Y uno dice, ¿pero de dónde nace esto? Bueno, básicamente nace de dos creencias. De dos creencias que muchas veces tenemos. Es una determinada manera de pensar. Y estas dos principales creencias que experimenta una persona con ansiedad, la primera es que tengo que estar siempre alerta. O sea, el ansioso cree, porque así se lo enseñaron, que es necesario prevenir para vivir tranquilo. Su lema, básicamente su frase favorita es, mejor prevenir que curar. Como resultado de todo esto, la persona se vuelve extremadamente controladora para lograr sobrevivir a sus propios pensamientos negativos que imaginan el peor de los escenarios siempre. Por lo tanto, baña de ansiedad sus actividades. Por ejemplo, si tiene una entrevista a las 10 de la mañana, la persona a las 5 o 6 de la mañana ya está despierta y preparada. Es decir, que la ansiedad nos conduce a experimentar un conflicto básicamente entre dos relojes. El reloj externo y el propio reloj interno. Es decir, afuera hay un horario, pero adentro el reloj nos corre más rápido. Esta situación hace obviamente que alguien viva apresuradamente, vive acelerado. La segunda creencia que tiene es que algo malo puede pasar. El ansioso jamás piensa en alternativas positivas. Por ejemplo, si un ser querido sale y hace un rato que salió y no lo llamó, empieza a pensar, debe haberle pasado algo malo. No elige pensar que su celular se puede haber quedado sin batería, o simplemente la está pasando bien, o se olvidó de llamar. Siempre está adivinando lo que podría haber ocurrido en un intento de anticiparse a la realidad, y eso lo hace pensar en términos absolutistas. Es decir, o es blanco o es negro, que al mismo tiempo hace de bucle porque sube los niveles de ansiedad. Ahora, imaginar este escenario es como que es una construcción, hace una hipótesis de lo que podría llegar a ocurrir. Y sus ideas comienzan con, ¿y si me enfermo? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si él o ella me deja, me abandona y quedo solo? Por supuesto que la respuesta siempre va a ser negativa. Así que, la fórmula es que hacen una pregunta hipotética y a esa pregunta hipotética le dan una respuesta que siempre es catastrófica. De esa manera es una fórmula perfecta para lo que se llama la ansiedad estilo o modo crónico. Es decir, es una manera de comportarse, es una forma de pensar. Y es un intento obsesivo por querer controlar lo que va a pasar, sobre todo cuando creen que el futuro es malo. Y ese es el mal de nuestro tiempo. Eso es lo que está pasando en la sociedad a nivel mundial, pero acá en la Argentina más. ¿Y por qué acá en la Argentina más? Porque acá no existe la planificación. Acá es vivir al día. Acá no se puede pensar en el año que viene, porque el 2025 en la Argentina es lo que en otros países pasa una década más o menos, a nosotros pasa en un año. Entonces, es el mal, el de Argentina es la ansiedad. Por eso es que acá en Palabra Abierta estamos hablando de eso. Ahora, vamos a darle una respuesta bíblica a este tema. Vamos a darle. ¿Y la Biblia qué dice con respecto a eso? Dice así, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Es decir, fíjate la diferencia. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, ahí está hablando del pensamiento, mientras vivan en Cristo Jesús. Mirá la condicionante, mientras vivan en Cristo Jesús. En muchas ocasiones, las preocupaciones que tenemos vienen a vivir en nuestro interior como si fuera un huésped. Tenemos un huésped, tenemos un invitado no querido, pero al fin y al cabo está instalado ahí. Eso se llama la preocupación. Ahora, sobre la ansiedad, la Biblia habla de que es algo que nos tenemos que deshacer, que lo tenemos que rechazar y que al mismo tiempo se lo tenemos que entregar a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús. De eso se trata. Mira, eso tiene que ver de volcar, de transferir, de entregar esa forma de pensar, esa preocupación excesiva por el futuro, entregársela en las manos de Dios. Es decir, como si yo tuviese que hacer mencioné recién, una transferencia de propiedad. ¿Vieron cuando cambian de vehículo y dicen, bueno, ahora la titularidad pasa a ser de un nuevo propietario? Bueno, lo mismo con los problemas o las preocupaciones. Hay que aprender a transferírselas a Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, estás hablando sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, esa es la promesa bíblica, que yo tengo que aprender a transferir. Y hay gente que no sabe transferir. Y por eso viene cargado, acumulando cargas. Y se va acumulando una preocupación y se va sumando otro problema y va multiplicando, en este caso, el estrés. ¿Por qué? Porque no aprenden a entregar, porque no aprenden a soltar, porque no aprenden a confiar y a depositar en Dios todo lo que están pasando, todo lo que está atravesando. Es decir, que de alguna palabra, sintetizándolo, es entregarle voluntariamente. Esto no es por coerción, sino que tiene que ser una decisión. Entregarle voluntariamente a Dios el control de todo. ¿El control de todo qué significa? De tu vida, del presente y también del futuro. Sabiendo que los resultados del proceso que estás viviendo van a ser de Dios. Y sea que las cosas empeoren o que las cosas mejoren, todo será guiado para nuestro propio beneficio, según Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cristo Jesús confió en su Padre Celestial y su Padre lo resucitó al tercer día. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios y venceremos, porque Él dijo, todo aquel que cree en mí nunca será avergonzado. Todo aquel, repito, que cree en mí, dice Jesús, nunca será avergonzado. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Es decir, que el intercambio divino es que yo le entrego a Jesús mi mochila y Él en cambio me da su paz. Es decir, no solamente quedo vacío, sino que Él me devuelve otra cosa. Yo le doy todas esas cargas pesadas y Él lo que me devuelve, me entrega como devolución, como respuesta, es su paz. Y lo dijo así, lo expresó de esta manera. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está. El tener miedo, en el fondo, ¿saben qué es? Es miedo, miedo a lo que puede pasar. Dice, no se confunda, no se perturbe, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Jesús. Porque al fin y al cabo, esa paz que Él nos da, no es un estado, no es una circunstancia. Simplemente el problema con la mayoría de nosotros es que queremos comenzar por solucionar el conflicto angustiante. Yo quiero que primero se solucione eso para tener paz. Pero Dios no trabaja así. Él comienza primero con la persona, no con la situación. Dice que la paz es una persona. Y para poder vivir en paz con nosotros mismos, que hay gente que no tiene paz ni consigo misma, debemos estar en paz con la persona de Cristo primero. Así que el sitio donde comenzar, el origen de la paz, es el resolver cualquier problema que haya con Jesucristo. Ese siempre
ha sido el sitio por donde comenzar, por resolver los problemas que tenemos con Jesús. ¿Por qué? Porque el significado más profundo y fundamental de la paz es el siguiente: la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. ¡Fua! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escuchar eso! ¿Cuánto significado, Leo, lo que estás diciendo? La armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. Ahora, si el príncipe de paz vive con vos, él nos va a llevar a vivir una paz con Dios. Descubriremos entonces, en medio de la turbulencia, la paz de aquel que nos va a sostener de la mano y nos va a guiar por un camino seguro. Y de esa manera podremos atravesar una fuerte tormenta, agudizada quizás por una mala noticia, agudizada por una enfermedad o incluso por consecuencias de una mala decisión, como por ejemplo nos puede pasar una pérdida de trabajo o la resolución de un problema complejo tenemos que enfrentar. Sin embargo, si hay paz de Dios en nuestro corazón, es decir, la paz interna, estaremos seguros y reposados porque vamos a estar en la serenidad, en la tranquilidad de que esa paz interior que solo Cristo nos da, nos va a ayudar y podremos experimentarla aún atravesando situaciones que son extremas. Por lo tanto, si vos venís cargado de esa mochila de ansiedad por lo que puede pasar, lo que tenés que hacer es reconciliarte con Dios y la forma es a través de Jesucristo. Es reconciliarte con Él. ¿Por qué estás separado de Él? Estás separado por una condición que se llama pecado. Y esa condición ha tenido una solución en la cruz del Calvario. De manera que por la fe en Jesucristo tenemos perdón de pecados. ¿Por qué fe? ¿Por qué cosa? Por la fe en Jesucristo. Y cuando declaro en mi corazón y declaro a través de mi boca que creo en Jesucristo, no solamente tengo el perdón de pecados, sino que tengo la posibilidad de volcar y de entregar todos mis problemas y mis preocupaciones, porque Él no solamente ha prometido que se va a hacer cargo de tu vida, sino que ha prometido que lo va a resolver para el beneficio tuyo. Así que si vos sos esa persona que estás corriendo, ansiosa, inquieta, preocupada y que crees que no tenés respuesta y que no tenés ayuda y que no tenés a quién acudir, quiero decirte que podés acudir a Jesucristo. Y la forma es sencillamente hacerlo donde estás. No tiene que ser necesariamente en este momento, pero cuando estés solo, cuando estés tranquilo, hacé una oración sencilla y decile a Dios que crees en Jesucristo y que querés que venga a tu corazón. Pedile perdón por tus pecados allí en tu hogar donde estés y decile: yo quiero, Dios mío, volcar sobre vos toda mi ansiedad. Y a cambio de eso, pedirte que me des la paz que solamente vos podés dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hecho toda